Muy bienvenidos a esta nueva clase de esta materia que estamos desarrollando acá junto con Lucas, Teología del Pacto, este segundo video, donde vamos a profundizar temas que también son muy importantes en esta materia, que Dios quiera podamos desandarlas y llegar lo más profundo que el Señor nos permita. Ujú. Así es, bendiciones a todos. Y hoy vamos a continuar recordando lo que hemos hablado en la clase anterior. Hemos visto y desarrollado algunas teologías que hoy están vigentes en la actualidad. Muchas de ellas y en su mayoría de las que vimos son totalmente distorsionadas, alejadas de la verdad bíblica y hemos sostenido y hemos afirmado que dentro de las teologías que son confiables y veraces, que se pueden comprobar a la luz de la palabra, encontrábamos la teología dispensacional y la teología de pacto, que es la que vamos a comenzar a desarrollar en esta clase. Entonces, para comenzar, ¿de qué, o mejor dicho, de dónde surge la teología de pacto para que nosotros podamos estar seguros? Bueno, sus orígenes son confiables. La teología del pacto proviene justamente de los tiempos de la Reforma Protestante. Saben que la Reforma Protestante se inicia allí en el siglo XVI. Bueno, Lutero, 1517, clava las 95 tesis ahí en la puerta de Wittenberg. Y ahí inicia, explota, ¿no?, todo un proceso que ya venía de años anteriores, décadas pasadas, pero Lutero lleva todo eso a esa eclosión, o sea, el Señor entendemos que estuvo su mano presente ahí, y a partir de allí la iglesia comienza a volver a las sendas bíblicas, a las sendas de la Biblia. Entendamos que durante siglos la iglesia vivió en una oscuridad doctrinal, sumergida realmente en tinieblas doctrinales, y fue recién a partir de la doctrina de la Reforma Protestante donde eso hizo eclosión y donde los pensadores, los teólogos comenzaron a volver a la Biblia. Y empezó a surgir entonces con la Reforma Protestante también toda la doctrina, a resurgir toda la doctrina bíblica, y se fue formulando a lo largo de las décadas, porque esto no llevó ni un año ni dos, sino décadas, donde se fue sistematizando la teología que surgió allí en la Reforma Protestante. A partir ya del fines del siglo XV ya y comienzo del siglo XVI, ya podemos ver las primeras formulaciones sistemáticas de todo lo que los reformadores protestantes, los teólogos de la Reforma Protestante, estamos hablando de Lutero, estamos hablando de Calvino, estamos hablando de grandes teólogos de la época, que fueron formulando sus enseñanzas. Bueno, todo eso se fue sistematizando hasta que fue tomando forma en lo que hoy conocemos como la teología bíblica, teología del pacto, teología de la reforma, teología federal, que ya la vamos a tener prácticamente completamente desarrollada ya hacia fines del siglo XVII, con las primeras formulaciones, las primeras confesiones de fe de las grandes denominaciones de aquel tiempo. Entonces, en cierta manera, cuando hablamos de teología reformada, estamos hablando de teología de pacto, estamos viendo una continuidad, una complementación, vemos una progresión en este conocimiento de la verdad que en aquel tiempo los reformadores habían comenzado a desarrollar. Claro, o sea, vemos que esto no está separado de la doctrina de los apóstoles ni de Jesucristo, por supuesto, ni de la doctrina de los padres de la iglesia. Hubo siglos de oscuridad, pero siempre a lo largo de los siglos Dios mantuvo un remanente fiel, la verdad fue preservada, las doctrinas apostólicas fueron preservadas, y la Reforma Protestante volvió, ¿no?, a abrir esa puerta para esta investigación teológica, y también dar rienda ya suelta y profunda a la investigación y a volver a la palabra de Dios y a sistematizar toda esa enseñanza que la Reforma Protestante también puso sobre la mesa, ¿no? Fue volver a las sendas antiguas. En definitiva, la Reforma Protestante lo que permitió fue volver a las sendas antiguas, y toda esa enseñanza y todo ese entendimiento pudo ser desarrollado y plasmado y sistematizado en una teología que podía ser enseñada también en la iglesia y a los creyentes que fueron sumándose justamente en la creciente expansión de las iglesias protestantes. Bien, así es. Entonces vemos
que existe una continuidad, que no estamos hablando de dos teologías diferentes, sino que podemos llamar también a la teología de pacto, la teología de la reforma. Pero ahora bien, ¿por qué este nombre, por qué este título, teología de pacto? Pacto es una palabra importante en la Biblia, y pacto es una palabra importante sigue siendo una palabra importante para los teólogos de la Reforma Protestante. El pacto es un principio organizador en la Escritura. Hay toda la historia de la redención y toda la revelación bíblica que avanza desde Génesis a Apocalipsis de manera creciente y progresiva, está estructurado, tiene principios sobre los cuales está organizado y estructurado todo el entendimiento que nosotros debemos tener. Bien, el pacto es un principio fundamental y principal para entender la estructura de la Biblia. Cómo es que Dios va a desarrollar todo su plan redentor, y esta palabra pacto fue entonces elegida por muchos teólogos para dar nombre a esta teología sistematizada, porque nos permite entender el principio más importante de esta teología, que justamente es un principio organizador, rector, dentro de todo lo que es la historia de la redención, que son los pactos de Dios con su pueblo, los pactos, de Dios en la trinadeidad, en el seno de la trinadeidad, y también con su pueblo. Bien, entonces vemos que, para aclarar, que cuando hablamos de pacto estamos hablando de lo que nosotros entendemos hoy como pacto, de un acuerdo entre dos partes, donde existen requisitos, donde existe, también vemos, hablando del pacto que Dios hizo con el hombre, vemos promesas en él, vemos obligaciones y también vemos consecuencias, podemos decir, en el caso de no cumplir con este pacto. Sí, todo pacto, para empezar, un pacto es un acuerdo entre partes. Tienen que haber dos partes que acuerdan algo. Ese pacto puede ser entre dos iguales o entre dos personas que no sean iguales en estatus, ¿sí? Como son los pactos de Dios en la trinadeidad, es un pacto entre iguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los pactos de Dios con el hombre no son pactos entre iguales, porque la criatura no es igual al Creador. Y en estos pactos especialmente lo que se ve en todos los pactos es que hay condiciones, y como decís, también hay recompensas, pero también hay amenazas por incumplimiento de la condición. O sea, cumplir la condición permite a la parte beneficiaria acceder a la recompensa, y en general hay compromisos mutuos. En un acuerdo, en un pacto, hay un compromiso mutuo. Un pacto vincula a dos partes. Hay dos partes que se vinculan a través de un pacto y se comprometen. Por eso la palabra pacto está muy presente en la Escritura, y vamos a verlo a lo largo de todo el desarrollo del plan de redención. Así es, está muy presente en la Escritura y también vemos que está muy presente hoy en día. Pero lo que la palabra nos enseña, que siempre fue Dios el que hizo pacto con el hombre. Fue Dios siempre el que se acercó al hombre, el que estableció los medios, el que puso los requisitos, el que promete las recompensas y también el que establece las amenazas para aquellos que no se comportan de acuerdo a este pacto. Vemos entonces entre Dios y el hombre un pacto o un acuerdo unilateral. Entonces, si vemos esto, es porque reconocemos que el hombre no tiene nada que le pueda interesar a Dios. Dios es autosuficiente por sí mismo, pero viéndolo de esta manera y entendiéndolo según lo que dice la Biblia, ¿por qué entonces podemos nosotros entender que, o mejor dicho, cuál es el propósito de que Dios haga pacto con el hombre cuando no hay nada que Dios necesite de él? Porque Dios es amor, Dios ama, ¿sí? Dios nos creó con un propósito. Ese propósito divino es su propia gloria, su propia exaltación. Cuando Dios crea todas las cosas, dice que las hace por Él, pero también para Él, para su propia gloria. Hay un propósito de Dios. Este es un propósito eterno, un propósito que está revelado en la palabra de Dios. Dios hace todas las cosas para sí mismo y para su propia gloria, para su propia exaltación, porque así le ha placido y porque Él es digno de tal exaltación, porque Él es digno de ser glorificado. Y nada, o sea, todo queda completo cuando Él es glorificado. Nosotros no podemos proponer una mejor meta, un mejor propósito a Dios, más que Él lo llene todo, en todos. Ese es el gran propósito de Dios, su propia gloria. Pero este Dios que quiere su propia gloria y que ha creado todas las cosas para su propia gloria es santo. ¿Sí? Tenemos un Dios santo, un Dios que es
purísimo, altísimo, que está más allá, cortado más allá de todo, totalmente trascendente, totalmente inaccesible y totalmente inalcanzable para la criatura. Nosotros no podemos alcanzar a Dios. Nosotros no podemos alcanzar a Dios por nuestra propia propuesta. O sea, no podemos decirle, bueno, hoy voy a alcanzar a Dios, porque es inaccesible, inalcanzable para nosotros. Y esto entonces presupone un problema. O sea, Dios es santo, es inalcanzable, es inaccesible. ¿Cómo nosotros entonces podemos alcanzar su bienaventuranza? Una bienaventuranza que Él mismo propone para su creación. Que nosotros alcancemos esa bienaventuranza que está justamente en su gloria, en ese propósito que Él quiere cumplir y anhela cumplir también por medio de su creación. Nosotros no podemos proponer acercarnos a Dios, no podemos proponer un pacto a Dios, no podemos decirle yo pacto. Eso es aberrante, ¿no? Estar diciendo esas cosas, pero Dios condesciende con nosotros, es condescendiente, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que le complace que sus criaturas compartan su felicidad, su gozo, su propia gloria, así que Él condesciende en acercarse a nosotros, pero lo va a hacer para que su santidad no sea manchada, para que su justicia no sea perjudicada, sino para satisfacerlo a Él. Él se va a acercar a nosotros, pero poniendo Él las condiciones. Necesariamente Dios ha de poner las condiciones, y eso lo logra a través de esta herramienta, a través de este instrumento que es el pacto. El pacto es perfecto para que Dios logre este propósito de obtener nuestra comunión, ¿sí? de glorificarse en nosotros y a través de nosotros, pero Él estableciendo las condiciones. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él es santo, y nosotros no podemos acercarnos a Él de cualquier manera, sino la que Él mismo determina. Él determina la manera, Él determina los beneficios, Él determina las condiciones, Él determina las recompensas, Él también determina, porque tiene derecho a las amenazas, y a nosotros nos asegura todo el beneficio. O sea, en un pacto, en estos pactos que hace Dios con el hombre, el único beneficiado somos nosotros. No hay beneficio para Dios, porque Dios no suma gloria a la gloria que tiene, pero nosotros sumamos lo que no tenemos, ¿sí? Somos los beneficiarios directos de todos los pactos que Dios hace con el hombre, y acá vemos entonces la gran misericordia y la gran condescendencia de Dios de acercarse a su creación, pero asegurando los términos de esta relación y de este vínculo para satisfacerlo a Él, para que nosotros debemos satisfacerlo a Él. Y esta relación, a través de un pacto, Dios asegura que se cumplan las condiciones para que Él sea satisfecho para su propia gloria. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que la Biblia nos revela que este Dios, nuestro Dios, ha decidido establecer una forma de relacionarse condescendientemente en amor hacia nosotros por medio del pacto. Entonces, Él ha establecido esta forma de relacionarse con el hombre, pero esta voluntad, esta sabia voluntad, misericordiosa voluntad de Dios, ¿ocurrió cuando Dios vio que el hombre estaba en problemas de relacionarse con Él, o hubo una previsión de Dios en la eternidad, o hubo una voluntad anterior de Dios que ya había previsto la forma de relacionarse con este hombre caído que somos nosotros? El pacto siempre, todos los pactos de Dios son eternos, porque Dios es un Dios eterno. Dios no es un Dios improvisado, Él es soberano y Él es autosuficiente, dijimos, ¿no? Y esto tenemos que entenderlo. La teología, si hay algo que hay que recalcar y que siempre vamos a recalcar en la teología del pacto, es que la teología del pacto encuentra su sustento y su fundamento en el carácter de Dios, y que todas las conclusiones a las cuales uno va a arribar o puede llegar a alcanzar a través de esta teología, siempre debe comprobarla contra el carácter de Dios. Bien, estamos diciendo que este Dios es soberano y autosuficiente, que este Dios no puede ser sorprendido por nada, Él es también omnisciente, Él conoce todas las cosas, Él sabe todas las cosas, pero Él sabe todas las cosas porque ha determinado que las cosas sean de esa manera y no de otra. Y cuando Dios decide y determina relacionarse con el hombre, no es a causa de que algo imprevisto, algo que Él no haya previsto y preordenado haya sucedido. No es que Dios fue sorprendido por el pecado del hombre. Entonces todos, y está indicado claramente en la Escritura, a medida que avancemos con la materia esto va a ser muy claro, Dios en la eternidad determinó todas las cosas. Dios no determinó nada en el tiempo, ni nada avanzado en el tiempo,
sino que determinó todas las cosas en la eternidad. Todos los pactos que Él ha determinado son eternos. Todo lo que ha hecho, lo ha determinado en la eternidad. Y porque es soberano, ha determinado en total libertad todo lo que ha de suceder. Nada ha sorprendido a Dios, ni siquiera el pecado del hombre. O sea, Dios previó el pecado del hombre y preordenó todas las cosas para que sucedieran en el orden, ¿no? Con sus causas, con sus consecuencias, con sus efectos, en el determinado orden que debía suceder todas las cosas. El pecado del hombre no sorprende a Dios. Dios no es el autor del pecado es el hombre, pero Dios ya lo tenía previsto, ¿sí? Lo había previsto y permitido. O sea, que Dios haya permitido el pecado no significa que lo haya aprobado. O sea, eso también tiene que quedar muy claro. Dios es santo, Dios nunca va a aprobar el pecado. Que Él haya permitido algo no significa que Dios lo esté aprobando. Y todo eso Dios lo ha previsto desde la eternidad, ¿no? Cuando pensamos en un pacto y en los pactos que vamos a estar viendo, tenemos que entender que todo esto fue previsto en la eternidad por Dios, conforme a su infinita sabiduría. O sea, Dios tiene una mente donde todo está delante de Él, lo abarca todo, ha determinado todas las cosas antes que sucedieran en la eternidad, y es un plan perfecto de redención que Él lleva adelante en su toda sabiduría, en su infinita sabiduría y en su infinito amor también. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que el pacto de redención y cada uno de los pactos que Dios ha hecho con el hombre a lo largo de toda la historia de la redención fueron ya establecidos y decididos por Dios, por este triuno Dios en la Trinidad. Pero también vemos que la Biblia trae luz acerca de algo más, algo que conocemos como pacto eterno. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este pacto eterno? Bien, en la teología del pacto se va armando un mapa, ¿no? Dijimos que la teología es un mapa que nos permite entrar a la Biblia. Es un mapa que se elabora con los datos de la Biblia, con todos los datos que contiene la Biblia, se elabora este mapa para poder usar este mapa y volver a la Biblia y encontrar, ¿no? lo que anhelamos encontrar, que es el conocimiento de Dios. En esta formulación teológica se parte del entendimiento de que debe haber un acuerdo en el seno de la Trina Deidad, en la eternidad, antes que todo fuese creado, antes que todo fuese hecho, en la eternidad, hay evidencias, porque hay evidencias bíblicas para que se pueda formular esto y para que se pueda decir esto, hay evidencias bíblicas de que en la Trina Deidad hay un acuerdo que se llama pacto eterno, se le da el nombre de pacto eterno. Hay un acuerdo entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es un acuerdo mutuo de glorificación mutua, donde hay evidencias donde claramente el Padre ha determinado glorificar al Hijo y glorificarse en el Hijo ha determinado, hay un acuerdo de glorificar al Padre, ¿sí? Y que el Espíritu Santo ha venido a glorificar al Hijo. Amén. Y este acuerdo que es intratrinitario dentro de la Trinidad, nosotros no podemos entrar a la Trinidad ni ver cómo funciona la relación entre las personas de la Trinidad, pero la Biblia nos da evidencia clara de que hay un acuerdo mutuo, inmediato, instantáneo entre las tres personas de la Trinidad de glorificación mutua. A este pacto, que es el que da inicio a toda la teología, porque de este pacto va a depender después todo el desarrollo teológico, de que estamos entendiendo que hay un acuerdo perfecto, eterno, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para glorificarse mutuamente y alcanzar su propósito, ¿no? Y este propósito es su propia gloria, ¿no? La exaltación de Dios, su propia exaltación, ¿no? ¿Para qué? Para su propia gloria. Este acuerdo intratrinitario es lo que se conoce en la teología del pacto como pacto eterno, porque está en la eternidad, y es el que entonces a partir de este entendimiento podemos desandar el resto de la historia de la redención, partiendo de la eternidad y de algo que sigue siendo para nosotros un misterio, que es la Trinidad, ¿no? Cómo estas relaciones intratrinitarias suceden. Solamente tenemos la evidencia bíblica y más allá de la verdad bíblica no podemos hablar. Aunque hay suficiente evidencia para hablar de esto, también sabemos que están las limitaciones de nuestro entendimiento humano para indagar o pretender indagar más allá de lo que la Biblia nos permite indagar. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que este acuerdo intratrinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
esta voluntad y este propósito eterno de exaltarse mutuamente uno al otro, de glorificarse, de reconocerse, como lo vemos a través de la palabra, vemos que en conjunto, como un único Dios, ellos llevaron adelante y decidieron, establecieron lo que podemos ver hoy que se está desarrollando en la historia de la humanidad y de la redención, que es el pacto de redención que surge también allí en la eternidad, esa voluntad de Dios de salvar al hombre, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres de acuerdo para salvar al hombre, para su propia gloria, y no solamente que tuvieron esta decisión, sino que también han establecido el cómo salvar al hombre. Vemos lo que se conoce que también sucede en la eternidad, lo que es el decreto eterno, el decreto divino de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo para decir o para establecer cómo van a salvar al hombre. Exacto. Cuando nosotros vamos entendiendo y nos vamos sumergiendo en la teología del pacto, nos tenemos que sumergir en la mente infinita de Dios, ¿no? Por eso la teología funciona como este mapa para poder sumergirnos en ese entendimiento que es insondable, que es inescrutable. Vemos claramente que entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo existe este acuerdo mutuo de glorificación, y que a partir de allí entendemos entonces que hay un acuerdo mutuo en la eternidad, porque también la palabra nos permite entender y claramente creer que nuestra salvación no fue decidida un día allí en Edén, sino que nuestra salvación fue determinada soberanamente en la eternidad por la trina deidad. El hombre no participó de esta decisión, es una decisión de Dios salvar, ¿no? Es una decisión de Dios salvar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, puestos de acuerdo para su propia gloria, salvar al hombre antes que el hombre pecara, antes que el hombre fuese creado, ya estaba determinado nuestra salvación soberanamente, puestos de acuerdo, y por las funciones propias de cada una de las personas de la Trinidad, determinar la manera, ¿no? Todo lo que es, lo que tiene que ver con todo lo que ha de suceder para nuestra salvación está justamente, como decías, allí en lo que se conoce, en lo que la teología dio nombre como decreto eterno. En el decreto eterno están toda la mente y todo el consejo divino, todo lo que Dios iba a hacer está en ese decreto. Todo lo que Dios hace desde sí mismo para nuestra salvación y para nuestra redención está en ese decreto con todos sus detalles. Todos sus detalles, hasta la caída de un pelo de nuestra cabeza está contenido en ese decreto, todo el orden de la salvación, todo lo que iba a suceder en la historia de la humanidad, todo lo que Dios iba a ejecutar Él por sí mismo, todo lo que iba a ejecutar por sus causas segundas, que son los ángeles, los demonios, los hombres, la naturaleza, todo en su orden perfecto, todo lo que se iba a obrar, todo lo que Dios iba a permitir para nuestra salvación, para al lograr nuestra salvación, en un acuerdo mutuo que se conoce como pacto de redención, también en la eternidad, también en la trina deidad, donde el Padre iba a dar a su Hijo, iba a enviar a su Hijo para nuestra salvación, y que le iba a dar un pueblo a su Hijo, que su Hijo iba a venir en carne, iba a darse por su pueblo, iba a tomar para sí mismo ese pueblo dado por el Padre, y que el Espíritu Santo enviado, ¿sí?, iba a ser enviado del Padre por el Hijo para administrar esa salvación a los elegidos, a su pueblo, al pueblo por el cual Él se había dado, ¿sí? Entonces, este acuerdo para nuestra salvación está en la eternidad. Nosotros somos salvos a partir de una determinación que se ha tomado en la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, como bien lo dice la Escritura. Somos salvos porque Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo acordaron nuestra salvación. No es que el Padre decidió salvarnos y tuvo que convencer al Hijo y al Espíritu Santo, que el Hijo vino y después vino, murió y vamos a ver qué dice el Padre, a ver si le gusta esto o no, o que ascendió al cielo y estuvieron allí debatiendo, che, mandemos al Espíritu Santo, y estuvieron discutiendo. No, todo esto fue decidido y determinado en la eternidad, y todo eso está en lo que se conoce en teología como el decreto divino. Todo está allí y nada sucede fuera de ese decreto divino, porque hay un único decreto divino donde está todo el consejo
toda la sabiduría, todo el entendimiento, toda la voluntad de Dios está allí en ese decreto divino. Y hoy nosotros estamos, lo que está sucediendo hoy, lo que está sucediendo hoy, acá, ahora, está dentro de ese decreto divino. Gloria a Dios, qué esperanzador y qué consolador saber que nada pasa porque sí en nuestras vidas. Bien, creemos que todo tiene una causalidad y que esa causalidad está dentro de este decreto eterno de Dios. Dios está obrando para nuestro bien, así como lo declara también la palabra. Dios va haciendo que todo lo que sucede en nuestra vida, sea bueno, sea malo, las vivencias que hemos tenido, las experiencias, los momentos que uno dice y mira para atrás, pero estaba Dios también ahí, Dios permitió esto, Dios... ¿por qué habrá hecho esto? Y nuestro corazón y nuestra mente muchas veces se llena de por qué, de crítica, de reproche, pero cuando lo vemos a través de la palabra, trae consuelo a nuestra vida de saber de que todo lo que está pasando en nosotros es parte de un propósito que no lo hemos propuesto nosotros, sino que Dios soberanamente y eternamente lo ha determinado en la Trinidad. Tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo están haciéndonos bien. Nos han salvado y nos están salvando, nos están llevando al cumplimiento de su voluntad y de su propósito eterno. Y como decía el pastor, aún este momento que estamos acá, este momento que vos nos estás escuchando, Dios ya lo había determinado así, Dios lo había decidido. ¿Por qué? Porque no escapamos de su voluntad. Por eso glorificamos su nombre, por eso lo exaltamos cada día, por eso reconocemos que no hay otro Dios fuera de Él que pueda hacer las obras que Él hace. Y vivimos con esa gratitud en nuestros corazones. Amén. Es así, exactamente así. Hermano, hermana, nos estás mirando, alumnos del instituto. Sí, el decreto divino, saber que Dios ha previsto, preordenado todas las cosas, que todo está en ese decreto, que todo está sucediendo de manera perfecta. Es un plan perfecto porque Dios es perfecto. Es un decreto perfecto porque Dios es perfecto. Es un decreto santo porque Dios es santo. Y Dios nos asegura que Él nos está haciendo bien. Dios nos asegura que Él nos está haciendo bien, que todo esto es para nuestro bien. Y todo está desde la eternidad ya previsto y predeterminado. Y esto, por supuesto, trae ese consuelo de decir: gracias, Señor, no sé qué va a pasar mañana, no sé por qué me ha pasado todo lo que me ha pasado, ni puedo explicar, pero yo sí sé, Señor, que me estás haciendo bien, porque tú me lo dijiste, tú lo prometiste y tú lo tienes en ese decreto eterno, ya todo previsto y preordenado para que mi vida sea justamente para gozo, para gloria tuya, y que yo pueda y que podamos disfrutar justamente de esa bienaventurada comunión con Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y bueno, nos despedimos de esta clase y nos reencontramos nuevamente en el próximo video. Dios te bendiga.